A ver, para arrancar, imaginemos que tenemos un globo terráqueo aquí en las manos. Lo hacemos girar, lentamente. Vemos los continentes, los océanos, pero la propuesta del material que analizamos hoy, del filósofo Karl Jaspers, es mirar un poco más allá de la geografía. Es ver ese globo como el gran escenario de toda nuestra historia. Y nos danza una idea que la verdad te vuela la cabeza desde el principio. ¿Y si todo lo que llamamos historia, esos miles de años de imperios, guerras, revoluciones, no son más que el prólogo? El prólogo, exacto. El verdadero comienzo de una historia realmente universal, una sola para todos, podría estar pasando justo ahora. Exacto. Y la idea hoy es, pues, meternos a fondo con ese esquema, para ver si le encontramos el sentido. Porque no es la típica línea de tiempo. No se trata de memorizar fechas. Se trata de entender la historia como una serie de saltos, de transformaciones brutales que nos han traído hasta este punto. Y según esta visión, el momento que vivimos no es uno más, es único. Es, de hecho, el más decisivo de todos. Comencemos entonces por el principio, por ese escenario geográfico. El texto nos recuerda algo que a veces damos por hecho: el mapa del mundo. Una masa de tierra que va de Europa a América, partida en dos por el Atlántico. Ese océano fue, bueno, el gran muro de la humanidad por milenios, hasta que llegaron los europeos, claro. Tocarse. El texto habla de cómo las grandes ramas de la humanidad estaban en sus propias regiones, casi como, como experimentos aislados. Es que es increíble pensar en eso. Y lo que más me impactó es que dentro de ese mundo tan vasto, el lugar donde surge la civilización es diminuto. Muy pequeño. Jasper lo llama el cinturón de la cultura, una franja de tierra que va del Mediterráneo a China, pasando por Medio Oriente y la India. O sea, prácticamente todo lo que estudiamos como civilización antigua ocurrió en ese espacio tan chiquito. Totalmente. Uno tiende a imaginar imperios repartidos por todo el globo. Claro. Diente. Ajá. Eran, como dice la fuente, islas de luz en un inmenso mar de pueblos primitivos. No había un plan común, no había una conexión. La idea de que lo que pasa en China le afecta a alguien en Roma era ciencia ficción. Absolutamente. Esta interconexión total que vivimos hoy es un invento de los últimos 2 o 3 siglos. Antes de eso no había una historia, había muchas historias. Claro. Entonces, si el mundo estaba tan separado, con cada quien en su rincón, ¿cómo llegamos a esta locura global de hoy? ¿Qué fue lo que prendió la mecha del cambio? Supongo que ahí es donde entra su idea de los 4 grandes saltos, ¿no? Pues ahí está el núcleo de su argumento. Propone que no hemos avanzado en una línea recta y suave. La humanidad ha tenido 4 momentos de ruptura, 4 veces en las que, básicamente, ha borrado el pizarrón y ha empezado un juego completamente nuevo. A ver, vamos a desmenuzarlos. El primero lo llama la época prometeica. La prehistoria. Exacto, la prehistoria. El momento en que aparece el lenguaje, las herramientas, el fuego, cuando nos convertimos en humanos. Pero es una etapa tan lejana que es casi un misterio. No podemos acceder a ella realmente. Luego, el segundo punto de partida, las grandes culturas antiguas, por allá del 5000 a.C. Son esas islas de luz de las que hablábamos: Egipto, Mesopotamia. Aquí ya hay escritura, ciudades, organización a gran escala. Y el tercero es el que parece ser el más importante para él. El tiempo eje. El tiempo eje, sí. Lo ubica entre el 800 y el 200 a.C. Y lo describe como el momento en que nace la base espiritual de la humanidad, cuando nos volvimos verdaderamente espirituales. Y lo increíble de este tiempo eje es su simultaneidad. Sin ponerse de acuerdo de forma independiente, aparecen los grandes filósofos en Grecia, los profetas en Israel, Buda en la India, Confucio y Lao Tse en China. Es como si en distintas partes del planeta la gente se hubiera detenido a hacerse las mismas preguntas existenciales por primera vez. Entiendo el concepto, pero ¿no es un poco conveniente? ¿A qué te refieres? Digo, que justo las culturas que nosotros consideramos grandes tuvieran esta revelación al mismo tiempo. ¿No podría ser simplemente un patrón que estamos imponiendo desde nuestra perspectiva, conectando puntos que en realidad no estaban conectados? Es una objeción muy válida, y de hecho se le ha hecho a Jaspers. Pero su argumento no es que se llamaran por teléfono, sino que la humanidad
habiendo llegado a un cierto nivel de desarrollo en esas islas, enfrentó crisis similares, y esas crisis la obligaron a buscar respuestas más allá de los mitos tradicionales. O sea, se encontraron con los límites del pensamiento mítico. Exacto, y tuvieron que inventar la filosofía, la ética, las religiones universales. Y eso nos lleva al cuarto y último salto, que ya es el nuestro. La era técnico-científica, la que nace en Europa y explota a partir del siglo XVIII. Jaspers la llama el primer acontecimiento real y plenamente nuevo desde aquel Big Bang espiritual del tiempo eje. Y si ponemos estos 4 pasos en perspectiva, aquí viene un punto clave del análisis. Y es que no son del mismo tipo, son saltos heterogéneos. ¿Cómo que heterogéneos? El primero es casi biológico-cognitivo, el segundo es organizacional-social, el tercero es espiritual-filosófico y el cuarto, el nuestro, es tecnológico-material. Un momento, eso es fascinante. O sea que no es un simple progreso lineal, como una escalera que vamos subiendo. Para nada. Son saltos en dimensiones completamente diferentes. Es como si la humanidad hubiera evolucionado en 4 planos distintos. Exacto. Eso significa que nuestro increíble avance tecnológico actual no implica necesariamente un avance espiritual o filosófico. Podríamos estar en la cima en un plano y en pañales en otro. Exactamente esa es la implicación. Y es una de las grandes advertencias que se pueden leer entre líneas en el texto. El hecho de que tengamos el poder de la ciencia no garantiza que tengamos la sabiduría del tiempo eje para manejarlo. Son 2 ejes de desarrollo distintos y no necesariamente van de la mano. Es un esquema muy estructurado casi de ingeniería. Pero me llamó la atención que más adelante Jaspers lo replantea todo con una metáfora mucho más orgánica, casi biológica. Habla de 2 grandes respiraciones de la historia. Sí, es una forma de darle un arco narrativo más amplio, como si la historia inhalara y exhalara en ciclos gigantescos. La primera respiración, según lo entiendo, es todo el ciclo antiguo. Inhala con la prehistoria, el origen del hombre, se desarrolla con las grandes culturas. Y exhala con el tiempo eje. Exacto. Exhala con el tiempo eje y sus consecuencias, que básicamente dieron forma al mundo hasta hace unos siglos. Es el ciclo completo de la humanidad fragmentada. Y la segunda respiración es la nuestra. Apenas estamos tomando aire. Comienza con esta era científico-técnica que él ve como una nueva época prometeica, un nuevo fuego robado a los dioses. Una nueva base. Y aquí se pone especulativo y sugiere que esta nueva era podría llevarnos a una organización global, el equivalente a las antiguas culturas, y, quizá en un futuro muy lejano, a un segundo tiempo eje, un nuevo despertar espiritual para toda la humanidad junta. Suena esperanzador, pero el texto es muy claro en que hay diferencias abismales entre la primera respiración y esta segunda que estamos viviendo. Abismales, sí, y aterradoras. La primera diferencia es la conciencia. Nosotros podemos estudiar esa primera respiración. La vemos desde fuera, como un biólogo mira una célula. Tenemos perspectiva. Pero esta segunda respiración, la estamos viviendo, estamos dentro del pulmón, somos los actores en medio de un drama cuyo final desconocemos por completo. Y la segunda diferencia es la que me dejó pensando, el alcance. La primera respiración fue local, ocurría en paralelo en China, India o Occidente. Ajá. Si a una de esas civilizaciones le iba mal y colapsaba, no era el fin del mundo. No, claro. De hecho, el texto sugiere que eso permitió que Occidente, al ser una periferia, pudiera empezar algo nuevo cuando otros parecían estancarse. Había redundancia, había planes B. Y ahí es donde Jaspers da en el clavo. Nuestra era, esta segunda respiración, ya no es local, es global. Y su carácter es total, incluso fatal. Uf, qué fuerte esa palabra. Es que ya no hay un plan B. Pensemos en el cambio climático o en una pandemia global. No tienen una solución china, ni india, ni occidental. Son problemas de la especie. De la especie, sí. Si fallamos, fallamos todos juntos. No hay un continente aislado donde la humanidad pueda empezar de nuevo. El destino, por primera vez, es común. Entonces, si conectamos todo esto, llegamos a esa idea del principio, la que sonaba tan radical. Si nuestra era es el comienzo de una historia global y total, significa que todo lo anterior ya se acabó. Es una afirmación muy fuerte, pero dentro de su lógica tiene todo el sentido.
Lo que él argumenta es que la historia de los últimos 5.000 años no fue la historia universal, sino un agregado de historias. Un agregado de historias. Culturas que nacían, crecían, a veces chocaban, pero que no eran parte de un único destino compartido. Eran como varios borradores. Caramba. Entonces, esos 5.000 años de los que estamos tan orgullosos, con las pirámides y los filósofos y los imperios, serían solo un breve intervalo. Un puente. Un puente entre el hombre prehistórico, que vivía en ciclos casi naturales, y nosotros. Nosotros, que estamos justo en el comienzo de la verdadera historia universal. Por primera vez, la humanidad está toda junta en la misma habitación, conectada por la tecnología. Claro. Por eso, el texto dice algo como: la comenzamos nosotros, precisamente ahora. Esto cambia totalmente nuestra posición en el tiempo. No somos los herederos que llegan al final de una larga historia. Somos los pioneros. Somos los pioneros, parados en el comienzo más incierto y peligroso de todos. Y ese comienzo, según el texto, apunta a una unificación política. Parece inevitable. El tema es cómo llegamos a ella. Y ahí plantea dos caminos que suenan súper actuales, ¿no? Súper actuales y bastante sombríos. Por un lado, la unificación por la fuerza, lo que llama un imperio mundial despótico. Un poder que se impone y controla todo. Y por otro lado, Basada en el consenso. El texto no se juega por ninguna, pero sí advierte que el camino hacia cualquiera de las dos probablemente pase por terribles sufrimientos y horribles abismos. o sea, no va a ser un camino de rosas. Para nada. Es un parto doloroso hacia esa verdadera humanidad que él apenas vislumbra. Exacto. Es la gran encrucijada. El poder tecnológico para unirnos ya lo tenemos. La pregunta es si tendremos la madurez política y espiritual para hacerlo de una forma que valga la pena. Bien, para recapitular. Ha sido un viaje denso. Partimos de un mapa del mundo dividido por océanos. Vimos cómo la historia floreció en pequeñas islas culturales aisladas. Luego, entendimos los 4 grandes saltos que cambiaron las reglas del juego. El salto prometeo, el de las grandes culturas, el despertar espiritual del tiempo eje y, finalmente, nuestra era tecnológica. Sí. Y a través de la metáfora de las 2 respiraciones, llegamos a esta idea vertiginosa. Estamos en el año 0. Somos los protagonistas del inicio de la primera historia verdaderamente global de la humanidad. Y el texto cierra con una reflexión final que lo amarra todo. El principio con el fin. Dice que nuestro origen único, esa prehistoria oscura, es tan enigmático como nuestro futuro unificado. Y luego suelta una frase que es para quedarse pensando un buen rato. Según se piense uno, así es el otro. A ver si entiendo. La forma en que pensamos el origen determina la forma en que pensamos el destino. ¿Es eso? Precisamente. La manera en que imaginamos nuestro origen más profundo, los símbolos que usamos como la creación del hombre, está íntimamente ligada a la meta que nos proponemos como especie, a ese final que anhelamos como podría ser un eterno reino de los espíritus. La historia que nos contamos sobre nuestro pasado y la visión que tenemos de nuestro futuro se moldean mutuamente. Exacto. Pero esa idea es casi una trampa filosófica, ¿no? ¿En qué sentido? Si nuestra visión del futuro moldea cómo interpretamos el pasado, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos entendiendo la historia de forma objetiva? ¿O simplemente estamos buscando en el pasado las piezas para construir la historia que justifique el futuro que queremos? Esa es, quizás, la pregunta más importante que se desprende de todo esto. Y no tiene una respuesta fácil. Nos obliga a ser conscientes de que no somos observadores neutrales de la historia, sino participantes activos que la interpretan. Y eso nos deja con una última reflexión para llevarnos. Así es. ¿Cuál sería? Si aceptamos esta idea de que nuestra era es el verdadero punto de partida de la historia humana unificada, la pregunta es: ¿de qué manera nuestra concepción actual sobre el origen más profundo del ser humano, nuestra propia y moderna época prometeica, ya sea que la veamos como un acto divino, una casualidad biológica o algo más, está definiendo, ahora mismo y sin que nos demos cuenta, el destino, la meta final, hacia la que ahora viajamos todos juntos en esta nave espacial llamada Tierra?